Antes de el imperialismo tenemos lo que por lo general en la teoría marxista se le describe como el capitalismo de libre competencia, que quiere decir que hay muchos capitales, ¿verdad?, medianos o pequeños, que están compitiendo unos con otros, y que, como dijimos, precisamente porque son relativamente pequeños, es muy fácil, vamos a poner tantos capitales porque quiero poner algo más ahí, es relativamente fácil entrar en cualquier sector productivo y hay, por tanto, una tendencia sin limitaciones o con pocas limitaciones a la nivelación de la tasa de ganancia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso, verdad? Vamos a suponer que la tasa de ganancia normal en esta economía es 10% y aquí hay unos capitales que por X o Y razón, produciendo sabe Dios qué cosa, están obteniendo una tasa de ganancia de 20% por encima de lo típico, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Verdad? Muchos de estos capitales o capitales que están ociosos van a entrar en la producción aquí porque van a decir yo estoy obteniendo 10% acá obtengo 20%, así que la inversión aquí va a aumentar la producción de este producto y va a aumentar hasta que se nivele, ¿verdad? Y se reduzca también esta tasa de ganancia a la normal de 10% para lo que hay en esta economía. Y esto puede ocurrir porque para tú establecer una fábrica de esto que sea que hay aquí, vamos a suponer que eran zapatos, pues no se requiere una cantidad de capital extraordinaria, ¿verdad? Cualquier capitalista más o menos medio puede decir, bueno, como están sacando una ganancia extraordinaria produciendo zapatos, pues yo pongo una fábrica de zapatos y voy a guisar también en ese sector, ¿verdad?, que está creciendo. Así que ese básicamente es el capitalismo de libre competencia. Y como dijimos, este capitalismo surge inicialmente en una serie de países, que son los primeros países en industrializarse, como Gran Bretaña, que es el primero, ¿verdad? Bélgica, Francia, Estados Unidos, ¿verdad? Esos son los primeros. Y en ese periodo, como hemos dicho, tenemos un capitalismo de libre competencia y tenemos otra característica, que es el hecho de que todavía en esta época hay un gran ejército de reserva. Hay todavía un sector incluso precapitalista que todavía no entra en la producción capitalista en estos países, que implica que hay una gran cantidad de fuerza de trabajo, de personas disponibles para trabajar, ¿verdad? Ejército de reserva, que implica que los salarios en estas sociedades todavía son relativamente bajos. ¿Se acuerdan de este elemento, este concepto del ejército de reserva, verdad? El desempleo, nosotros lo llamamos desempleo, lo que pasa es que no es exactamente lo mismo que desempleo. O sea, puede haber aquí una familia campesina en la cual hay 5 hijos, ¿verdad?, que viven ahí en la granja. Ya realmente no hacen falta para trabajar en la granja, ya están de sobra, ¿verdad? Pero no han emigrado a la ciudad para trabajar, están ahí como de reserva. Si la industria necesita más trabajadores, ellos, ¿verdad?, saldrán de ahí. Así que hay salarios relativamente bajos, hay un ejército industrial de reserva muy grande, ¿verdad? Hay competencia, hay nivelación de la tasa de ganancia, estamos claros, ¿verdad? Y ese sería el capitalismo de libre competencia. Estas economías desarrolladas, como dijimos, no están aisladas del mundo, ya exportan, va a ser típico que exporten a otros países, pero lo que van a exportar más importante va a ser mercancías de consumo, ¿verdad? Si es una fábrica de zapatos, quizá esta empresa, además de vender zapatos en su economía nacional, envía zapatos a otros países. Estamos claros lo que estoy diciendo, ¿verdad? Una fábrica de zapatos en Gran Bretaña,
produce y vende zapatos en Gran Bretaña, pero también tiene el negocio, o desarrolla el negocio de mandar parte de sus zapatos a venderlos en Argentina, ¿verdad? Y van los zapatos a venderlos en Argentina, ¿verdad? O a venderlos en Rusia, o a venderlos en algún otro lugar. Así que hay exportación de mercancías. Bueno, esto quiere decir que en estas economías, como ya hemos señalado, ¿verdad?, puede que empiece a surgir también empresas capitalistas, ¿verdad? Precisamente porque empieza a descomponerse la economía precapitalista que existía ahí, ¿verdad? Por ejemplo, llegan los zapatos, y aquí había artesanos que producían zapatos, ¿verdad? Pero con la entrada de las mercancías inglesas, esos artesanos se van a arruinar, ¿verdad? ¿Estamos claros? Los artesanos producen los zapatos y tienen que venderlos a $20, porque es lo que le toma a ellos el tiempo producir zapatos, $20. Por aquí de pronto empiezan a traer zapatos de Inglaterra y los venden a $2. El artesano va a quebrar, va a tener que vender sus zapatos a $2, no puede competir con eso, ¿verdad? Así que la exportación de mercancía va a ayudar a destruir la producción artesanal, por ejemplo, en otros países. ¿Estamos claros? Pero eso abre paso a que en este momento a que surja una industria en ese país, ¿verdad? Porque si ahora entraron las mercancías y destruyeron al artesanado de este país, hay espacio suficiente para que alguien diga, pues yo voy a poner una fábrica, ¿verdad? Alguien de este país que diga, yo voy a poner una fábrica de zapatos aquí para producir zapatos, igual que los producen en Inglaterra, los produzco yo mismo y los vendo aquí. ¿Estamos claros lo que estoy diciendo, verdad? Sí, no, lo repito. Estos aquí producen zapatos y los exportan parte de ellos a, vamos a decir, Rusia. Vamos a poner que esto es Rusia. Y destruyen el artesanado en Rusia. Pero nada impide en este momento que entonces un capitalista ruso diga, pues yo, como ahora en el mercado ruso se están vendiendo zapatos, yo pongo una fábrica de zapatos. Igualita que la que pusieron acá. Igualita que la que hay acá, produzco aquí para yo producir los zapatos para el mercado ruso. ¿Estamos claros? Así que entonces puede iniciarse un proceso de industrialización independiente en este momento, ¿verdad? Estamos hablando hasta más o menos 1890 o 1880. Esto era así. Y así es que se inicia la industrialización de una serie de países, que es una serie de países que son los segundos en industrializarse. Ahí está Rusia, ahí está Japón, ahí está Italia, ahí está España, ahí está el Imperio Austrohúngaro, lo que hoy es Rumania, Hungría, todo eso por ahí, Europa del Este, ¿verdad? Empieza a desarrollarse una industria capitalista atrasada, ¿verdad?, con respecto a la de los países desarrollados, pero independiente. ¿Vamos claros? Así que la configuración del capitalismo de libre competencia es esa. Capitalismo de libre competencia en los países que se industrializan. Todavía hay un ejército industrial de reserva grande y salarios relativamente bajos, exportación de mercancías, empieza el desarrollo industrial de otros países atrasados que hasta entonces no se habían industrializado, ¿verdad? Y se me olvidó mencionar un elemento, estos capitalistas no generan una cantidad de capital excedente, ¿verdad?, capital que les sobre para ellos ponerse a invertir en otros lugares, ¿verdad? Así que no tienen ni la capacidad de hacerlo, no tienen ese capital para hacerlo, ni tienen el incentivo para hacerlo, porque, por ejemplo, obtienen fuerza de trabajo relativamente barata en sus países. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, así es que este sería el capitalismo, ¿verdad?, grosso modo, a muy grandes rasgos, a nivel internacional, en la época del capitalismo de libre competencia, más o menos como hasta los 1890, ¿verdad? Y en los 1890 es que se va a iniciar la época imperialista, ¿verdad?, que va a traer cambios en los países desarrollados y también como consecuencia de esos cambios en la relación de los países desarrollados con el resto de los países. Empezamos por lo primero, que ya lo discutimos la vez pasada. ¿Qué sucede en los países desarrollados? Pues se da en los países desarrollados lo que empezamos a explicar ahorita,
¿verdad? Empieza a surgir un sector, no toda la economía, pero un sector o varios sectores en los que predominan grandes capitales. Ya no son capitales chiquitos, ya son unos capitales grandotes, ¿verdad? Y la economía se divide en ese sentido en dos grandes sectores. Un sector de todavía empresas relativamente pequeñas, en las cuales se puede entrar relativamente fácilmente, en las cuales se nivela la tasa de ganancia a cierto nivel, pero no es tan fácil que se nivele la tasa de ganancia en estos otros sectores, porque para usted crear una de estas empresas necesita una cantidad de capital muy grande, ¿verdad? Usted, si la tasa normal es 10%, ¿verdad? Y resulta que estos que están aquí están obteniendo 15%, ahora es mucho más difícil usted decir, bueno, si estos están obteniendo 15%, pues yo me meto ahí. Porque la cantidad que usted necesita para meterse ahí probablemente no está a su alcance. ¿Estamos claros? Además, que si usted consiguiera el dinero y mete otra empresa grandota aquí, es posible que usted calcula que la cantidad de producción nueva que esto va a implicar, porque va a ser muy grande, porque es una empresa muy grande, va a bajar los precios en ese sector. Y por lo tanto, no se va a obtener el 15%. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Una empresa ahora puede decir, bueno, nosotros queremos crear una nueva empresa que pueda competir con Ford y con Chrysler y con Toyota y con Hyundai y todos los demás. Una nueva gran empresa productora de automóviles. Tiene dos problemas graves. Vas a necesitar una cantidad de dinero verdaderamente bestial, que ya es difícil. Y si la consigues, vas a crear una producción adicional de automóviles tremendamente bestial, que va a bajar los precios de todos los automóviles. Y por lo tanto, probablemente no vas a obtener la ganancia que tú esperas obtener de hacer eso. Así que entonces, eso desincentiva que se pueda, o casi impide que se pueda nivelar la tasa de ganancia, ¿verdad? Y por lo tanto, en esas economías, cuando hablamos de que se surge el capital monopolista, esa palabra a veces es un poco engañosa, ¿verdad? Porque monopolista quiere decir que hay una empresa mono, ¿verdad? Que controla todo. En el sentido marxista, monopolio no quiere decir que una empresa lo controla todo. Quiere decir que las empresas tienen suficiente capacidad para poder evitar que se nivele la tasa de ganancia, ¿verdad? Pueden haber 5 empresas, pero si esas 5 empresas pueden obtener una tasa de ganancia mayor que la normal y mantenerla, son un monopolio, ¿verdad? En el concepto marxista del término. Así que entonces, como enfatiza muchísimo Lenin en su texto, ¿verdad? La primera dimensión importante de este nuevo tipo de esta nueva etapa en el capitalismo, que sigue siendo capitalismo, pero es una nueva etapa, es el surgimiento del capital monopolista. ¿Estamos claros? Bien. Así que... ¿Cómo fue? Bueno, sí, en aquel momento, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que ahorita voy a dar un ejemplo, el caso de Puerto Rico es muy buen ejemplo, pero lo adelanto si quieren ahora, ¿verdad? En el capitalismo de libre competencia que ya borré aquí el dibujo, ¿verdad? En los Estados Unidos había una industria importante de refinación de azúcar, que estaba compuesta por decenas de refinerías de azúcar. Refinerías que compraban azúcar cruda, ¿verdad? Saben cómo el azúcar de caña, se cultiva la caña, se muele en una central, o en aquella época era un ingenio, se produce lo que hoy llamaríamos azúcar morena de ese proceso inicial, y entonces esa azúcar morena hay que refinarla, ¿verdad? Por lo general en lugares como Puerto Rico y Cuba, se cultivaba la caña, se cortaba la caña, se molía la caña y se producía azúcar cruda, azúcar morena. Esa azúcar morena se enviaba a los Estados Unidos y los refinadores en Estados Unidos que la compraban, la refinaban y la convertían en azúcar blanca. Estamos, ¿verdad? Pues en Estados Unidos había muchísimas refinerías de azúcar, ¿verdad? En Nueva York y en Filadelfia y en Detroit y en Chicago y en la costa oeste, en montones de lugares, ¿verdad? Decenas de
refinerías, ¿verdad? Pero la competencia entre esas empresas va a llevar al proceso de centralización y el proceso de concentración, y esas muchísimas empresas de refinadoras se van a ir reduciendo cada vez más hasta que hay 3 o 4 grandes empresas refinadoras que refinan todo el azúcar que se produce en los Estados Unidos. Un ejemplo, ¿verdad?, perfecto del proceso de monopolización de un sector de la economía. Después abundaremos más en eso. Bueno, Profesor, sí, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa. dime. En ese ejemplo, ¿dónde recae el término de la falta a nivelización? ¿La qué? Nivelización. Nivelación. Nivelación, disculpe. Bueno, lo que pasa es que la nivelación se ve entorpecida, ¿verdad? En esta economía van a surgir 2 tasas de ganancia, ¿verdad? Como se va a nivelar a 2 niveles. Para el capital que todavía es competitivo, puede que en el sector, por ejemplo, de, qué sé yo, la producción de zapatos, voy a poner un ejemplo, todavía las empresas son pequeñas, hace falta poco capital para entrar ahí, ¿verdad? Y nadie puede obtener una tasa de ganancia especial, ¿verdad?, por mucho tiempo, porque rápido entran otros y lo tumban, ¿verdad? Y vamos a suponer que en ese sector de competencia es el 10% de la ganancia. Ahora, surge otro sector en el cual es mucho más difícil entrar y por lo tanto las empresas que operan aquí pueden establecer una tasa de ganancia más alta, ¿verdad? Nosotros somos 15%, nuestra ganancia es 15%, no es 10%, ¿verdad? ¿Cómo podría la economía tumbarles eso? Pues que estos capitales pudieran entrar aquí, pero es muy difícil que entren. Así que en la medida que no entran, en la medida que ellos pueden limitar la entrada de otros capitales a su sector, pues mantienen... Sí, no totalmente diferentes, pero, ¿verdad?, pero hay 2 tasas de ganancia. ¿Entendiste? ¿Verdad? Se da la nivelación, la tendencia a la nivelación, pero con ese obstáculo. Bueno, entonces, según estos países se industrializan y según pasamos a la época monopólica, ¿verdad?, este ejército de reserva se va a ir reduciendo. Toda la economía se va a ir haciendo una economía capitalista, se va a desarrollar tremendamente la industria, una gran cantidad creciente de trabajadores va a encontrar empleo en la industria, ¿verdad? Y el ejército de reserva se va a reducir mucho más. Eso favorece a los trabajadores, ¿verdad? Y la tendencia en esos países, finales del siglo XIX, es a que los salarios aumenten, ¿verdad? Los salarios van a aumentar. Estos salarios que antes eran más bajos, ahora tienden a aumentar. ¿Estamos claros? Ahora bien, cuando decimos que surge un sector monopólico, también estamos planteando que va a surgir un problema o una situación para la clase capitalista, que es la generación de capital en exceso o capital ocioso, ¿verdad? Porque si usted establece la producción monopólica de automóviles, ¿verdad?, eso quiere decir que usted limita la producción de automóviles para mantener esa ganancia que usted quiere, ¿verdad? Si por ejemplo, los precios del automóviles, por ejemplo, han bajado 10% este año, por la razón que sea, y esta empresa productora de automóviles decide, bueno, pues yo voy a aumentar la producción de automóviles, ¿verdad?, para poder tratar de desplazar a mi competencia, ¿verdad?, y bajar los precios de los automóviles para yo poder vender y sacar a mi competencia, y los otros productores de automóviles hacen lo mismo, pues ¿qué va a pasar? Se rompieron los monopolios, ¿verdad? Todos entraron de nuevo en la competencia entre ellos a ver quién puede vender más barato y se va a acabar la ganancia monopólica. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Verdad? Así que entonces, estos capitales, en el momento que normalmente podrían aumentar mucho más la producción para tratar de desplazar al otro que está al lado, su política es no hacer eso, precisamente porque eso nos permite mantener a todos un nivel de ganancia más alto. ¿Estamos claros lo que estoy planteando? Ahora, eso quiere decir que esta empresa, ¿verdad?,
obtiene ganancias extraordinarias de 15%, pero no puede reinvertir todo eso en aumentar la producción, ¿verdad? Va a tener una cantidad de dinero, ¿verdad?, cada año más grande que ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Verdad? Algo, ¿verdad? La tenemos en el banco cobrando intereses, pero nosotros queremos invertirla para generar ganancias, ¿verdad? Y a la misma vez, como dijimos, están aumentando los salarios en los países desarrollados. Y aquí añadimos un tercer elemento que no mencionamos la otra vez. Es el hecho de que según estos países desarrollados se van desarrollando, esta industria va creciendo, va a demandar y va a exigir una cantidad mayor de materias primas, ¿verdad? Si usted produce muebles, necesita más madera, si va a producir más, ¿verdad? Si usted produce zapatos, necesita más cuero. Si usted produce azúcar refinada, porque es un refinador, necesita más azúcar cruda, ¿verdad? ¿Estamos claros lo que estamos diciendo? Pero ¿qué pasa? En esta economía capitalista sabemos que la productividad está aumentando constantemente y por lo tanto la exigencia de materias primas está aumentando constantemente. Pero en estas otras economías, o muchas de las economías que producen las materias primas, no son economías ni siquiera capitalistas en este momento, producen de una manera muy atrasada, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cojo el ejemplo de Puerto Rico de nuevo. Tenemos aquí refinadores de azúcar, ¿verdad? Y refinadores de azúcar compran azúcar cruda que viene de Puerto Rico. Vamos a convertir esto aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Ellos compran azúcar cruda que viene de Puerto Rico, pero la azúcar cruda que se produce en Puerto Rico se produce en unos ingenios atrasadísimos, ¿verdad? Estoy hablando de 1890, con bueyes, sin máquinas de vapor, poquita azúcar cruda la que se puede producir, no satisface la demanda de los refinadores, porque los refinadores necesitan mucha más azúcar, ¿verdad? Azúcar cruda, y por lo tanto lo que va a tender a pasar, si hay una demanda tremenda de azúcar cruda y no hay suficiente azúcar cruda en el mercado porque esta gente no puede producirla, lo que va a pasar con el precio del azúcar cruda es que va a aumentar, ¿verdad? Como lógicamente pasa. ¿Estamos claros lo que está pasando? Así que entonces muchos de los países que producían materias primas, ¿verdad?, en esta época, no dan abasto para lo que exigen los países industriales y los precios de las materias primas van a aumentar. Entonces aquí tenemos tres incentivos para que pase el otro elemento importante de la economía en la época del imperialismo. Fíjense que ahora estos capitales, por ejemplo los refinadores, tienen capital excedente, que no saben qué hacer con él, tienen la presión de salarios en aumento, ¿verdad?, que les cuesta, y tienen el hecho de que su materia prima, que es el azúcar cruda, su precio está subiendo. Así que, ¿qué va a hacer un capitalista emprendedor refinador de azúcar? Pues yo voy a coger parte de mi capital y lo voy a invertir en Cuba y Puerto Rico, por ejemplo, para producir azúcar cruda, ¿verdad?, y exportarla, como siempre, a los Estados Unidos. ¿Qué ventaja le trae eso? Ventaja número uno, encuentra qué hacer con su capital, lo va a invertir y va a extraer plusvalía de esos trabajadores. Segunda ventaja, sabemos que los precios de las materias primas por ahora están bien altos, así que es un buen negocio, ¿verdad? Yo invierto en producir azúcar cruda y los salarios que voy a pagar en Puerto Rico son mucho más bajos que los que pago en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estamos planteando? Así que entonces, lo que vamos a ver como la contrapartida del desarrollo del imperialismo en los países desarrollados es la exportación de capital a los otros países atrasados para producir fundamentalmente materias primas para los países desarrollados que se benefician del hecho de que las materias primas inicialmente tienen un precio alto y por lo tanto van a tener una ganancia extraordinaria.
se benefician de que los salarios en estos países son más bajos, ¿verdad? Ahora, sabemos que bueno, eso lo cogemos ahorita. Así que entonces, aquí la situación cambia, porque fíjense que ahora ya en estos países, los países atrasados, no vamos a tener el desarrollo de una industria independiente, ¿verdad? Sino que ahora estos países están controlados por el capital extranjero, primera cosa, y segunda cosa, este capital extranjero los especializa en la producción, en este caso de materias primas, para enviar a los países desarrollados. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Ejemplo clásico de nuevo, estoy diciendo las dos cosas a la vez, yo empecé a decir esto al final. Puerto Rico, los refinadores en Estados Unidos deciden exportar capital para desarrollar la producción de azúcar cruda en Puerto Rico, construyen grandes centrales azucareras en Puerto Rico, la Central Guánica, la South Puerto Rico Sugar Company, la Central Aguirre Sugar Company, la Fajardo Sugar Company, que es dueña de varias empresas, la United Puerto Rico Sugar Company, ¿verdad? Son todas grandes empresas norteamericanas que establecen centrales en Puerto Rico, ¿verdad? Mitad de las centrales que había en 1930, era propiedad mitad de las centrales no, había 41 centrales, 11 de las centrales eran propiedad del capital norteamericano, pero esas eran mucho más grandes y molían mitad de la caña, producían mitad del azúcar, ¿verdad? Mitad del azúcar la producían las empresas norteamericanas. Ahora bien, fíjense el otro elemento. En este país se está desarrollando el capitalismo, pero se desarrolla en un solo sector, la producción de azúcar cruda, ¿verdad? Por lo tanto, todos los trabajadores que quedan liberados por la destrucción de otras formas de producción no van a encontrar empleo donde lo encontraban en los países desarrollados, que es en la industria, porque no se desarrolla la industria, ¿verdad? ¿Estamos claros? Así que entonces aquí en estos países el ejército de reserva va a ser muy grande, ¿verdad? Y por lo tanto los salarios en estos países se van a mantener mucho más bajos, ¿verdad? Se da como una especie de divergencia, ¿verdad? En los países desarrollados la tendencia es a que aumenten los salarios, se desarrolla la agricultura y se desarrolla la industria. ¿Estamos claros, verdad? Y llega al nivel del capital monopolista. Los países atrasados quedan subordinados al capital extranjero, quedan especializados en ciertas cosas y el ejército se mantiene muy grande y por lo tanto los niveles de salario se mantienen muy bajos. ¿Estamos claros? O sea, un mundo donde los salarios van en aumento, el desarrollo económico sigue en desarrollo y otro mundo en que las economías se especializan de una manera muy unilateral y el ejército de reserva es muy grande porque no encuentra empleo en otros sectores que no sea ese que el capital extranjero ha decidido desarrollar. De nuevo, el caso de Puerto Rico es un buen ejemplo. Capital norteamericano de la refinación de azúcar se establece en Puerto Rico, desarrolla la producción de azúcar cruda, se desarticula todo el sector del café, se desarticula todo el sector de otros productos, pero esos trabajadores que quedan liberados de esos procesos no van a encontrar, muchos de ellos, empleo en ningún lado, ¿verdad? Lo único que van a encontrar son los que encuentren empleo en el azúcar, ¿verdad? Por lo tanto, el nivel de desempleo y el nivel de ejército de reserva va a ser muy grande, ¿verdad? Y los salarios en Puerto Rico van a ser muy bajos comparados con los de Estados Unidos. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Por eso es que diversos autores, ¿verdad?, plantean que aquí se da un cambio de categorías. Antes, en el capitalismo, cuando teníamos aquí el capitalismo de libre competencia y teníamos acá países que eran atrasados, que todavía no se habían industrializado, ¿verdad? La diferencia, como dije yo la otra vez creo, era entre países adelantados y países atrasados, ¿verdad? Bajo el concepto de que es como dos tipos de países que iban caminando por el mismo camino hacia el desarrollo, unos poquito más atrás y unos poquito más adelante, ¿verdad? Como si vamos dos automóviles que van los dos hacia Calley por el expreso, uno va más adelante, el otro va más atrás, pero los dos van a llegar a Calley, ¿verdad? El que va atrás va a llegar después, pero
pero van en el mismo camino. Países atrasados y países avanzados y países atrasados. Aquí ya es una relación distinta, no es simplemente de avanzado y atrasado, porque aquí ya está subordinado a ¿verdad? Y ahí es que los marxistas empiezan a usar usan el concepto, ¿verdad?, de que estos países son países desarrollados y acá estarían los países subdesarrollados. Porque estos dos términos quieren referirse a una relación ahora de dominación. Estos países subordinan a estos países, ¿verdad? Estos países son dominantes sobre estos países. ¿Estamos claros? Cuando teóricamente, ¿verdad?, antes de que llegara el capital norteamericano a Puerto Rico era un país atrasado con respecto a Estados Unidos. No se había desarrollado industrialmente, no se había desarrollado tecnológicamente. Los Estados Unidos estaban mucho más adelantados, ¿verdad? Pero no se puede decir que Puerto Rico estaba subordinado económicamente a Estados Unidos. Ahora, después del 98, cuando invade el capital norteamericano, especializa a Puerto Rico en la producción azucarera, ¿verdad?, mantiene un ejército de reserva muy grande, pues allá Puerto Rico está subordinado a los Estados Unidos económicamente. No es que esté simplemente atrasado. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Y la condición de su desarrollo quiere decir que estos países ya no van a repetir la historia de estos países. Uno puede decir que Japón, que se industrializó tarde, repitió la historia de Inglaterra, ¿verdad? Porque se industrializó tarde, pero hizo lo mismo, básicamente. ¿Estamos claros? Ya estos países no van a repetir lo que hicieron los países desarrollados, precisamente porque los países desarrollados se lo impiden, ¿verdad? ¿Estamos claros? Bien, así que entonces aquí surge esta diferencia entre países desarrollados y países subdesarrollados. Ahora bien, esta subordinación económica de los países subdesarrollados va a tener también diferentes, o va a poder establecerse a través de diferentes cascarones políticos, ¿verdad? Lenin discute uno, o destaca uno muy importante durante una larga época del imperialismo, que es que estos capitales que se invierten en los países subdesarrollados, sus propietarios quieren asegurarse de que están seguros, ¿verdad? Yo establecí la diferencia la vez pasada, que si usted vende un par de zapatos en Puerto Rico, pues a usted no le importa un pepino lo que pase políticamente en Puerto Rico, o en China, o donde sea, ¿verdad? Usted vende los zapatos y ya usted no tiene más problema con ese país. Allá si dan golpe de Estado, no dan golpe de Estado, si queman las cosas, a mí lo que me importa es vender mis zapatos y no me preocupa nada. Ahora, si usted invierte millones de dólares en poner una central en Cuba o una central en Puerto Rico, a usted sí le preocupa lo que pase en Puerto Rico, ¿verdad? Porque si pasa algo que no debe pasar, usted va a perder millones de dólares. Así que entonces, el imperialismo no solo va a significar que los capitales se exportan, sino que los gobiernos de los países desarrollados, los gobiernos de los países imperialistas, en defensa de los capitales de su país, ¿verdad?, van a desarrollar una política imperialista, ¿verdad?, de controlar políticamente, por diversos medios, lo que ocurre en estos otros países. Uno de los medios, el más directo, es el control colonial, ¿verdad? Yo voy a invertir capital en Puerto Rico para producir azúcar cruda y convierto a Puerto Rico en colonia de Estados Unidos. Nosotros controlamos a Puerto Rico, ¿verdad? Y el capital norteamericano está protegido en Puerto Rico, ¿verdad? No siempre tiene que ser así. De nuevo, el caso de Puerto Rico es muy bueno, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, los refinadores desarrollan la industria del azúcar en Puerto Rico dentro del cascarón protector para ellos del colonialismo norteamericano. En Cuba, por otras razones, ellos entienden que no pueden convertir a Cuba en colonia, ¿verdad? Entre otras cosas porque había habido una guerra de independencia muy fuerte y era bien difícil, ¿verdad?, imponerle el colonialismo norteamericano a Cuba. Así que ellos le dan la independencia a Cuba,
pero es una independencia muy recortada, ¿verdad? Cada vez que algo pasa en Cuba que no les gusta, intervienen militarmente. Y el capital norteamericano invierte allí, ¿verdad? También bajo la idea de que está protegido por el imperialismo norteamericano si fuese necesario, ¿verdad? Ambos casos son dominación imperialista. Una es directamente colonial y la otra es semicolonial. Estamos claros, ¿verdad? Y podría haber un país mucho más grande, que es mucho más difícil colonizarlo, qué sé yo, México o Argentina, ¿verdad? Una vez ya es independiente, que también se le va a someter al dominio del capital extranjero, a pesar de que es un país que retiene una relativa independencia. Así que el imperialismo no se puede reducir al colonialismo, ¿verdad? Es un aspecto, pero el imperialismo también puede dominar países que son formalmente independientes. Neocolonia o semicolonia, ¿verdad? ¿Estamos claros? O sea, el hecho de que Cuba fuera independiente no quiere decir que no estuviera sometida, ni económica ni políticamente, al imperialismo norteamericano. Estaba sometida, ¿verdad? Lo único que en ese caso tenía una independencia formal. El caso de Puerto Rico estaba sometido sin independencia formal. Bueno, claro, a finales del siglo XIX, como discute Lenin en su libro, hay una expansión tremenda del colonialismo, ¿verdad? En casi toda África, por ejemplo, hasta ese momento, los poderes coloniales controlaban las franjas costeras de África, ¿verdad? Si esto es un mapa de África aquí, los poderes coloniales hasta finales del siglo XIX controlaban zonas en la costa de África. Y de hecho incluso algunas zonas. A finales del siglo XIX va a haber un avance tremendo del colonialismo europeo en África. Literalmente se la van a repartir como un bizcocho, ¿verdad? De hecho, hay una conferencia en 1885 en la cual se sientan todos los poderes, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, y se divide en África. Este canto es para ti, este pedazo es para ti, este pedazo es para ti, este pedazo es para ti, ¿verdad? Y se la dividen y establecen colonias belgas en el Congo, colonias francesas en el este aquí, colonias portuguesas allá abajo, colonias alemanas allá abajo, etcétera. Se reparten el bizcocho de África. Bueno, ¿estamos claros? Entonces, el siguiente elemento, ¿verdad?, que va a plantear Lenin aquí es el hecho de que esta configuración va a traer consigo también grandes conflictos, porque los poderes imperialistas se reparten en el mundo, las empresas imperialistas se reparten en el mundo, ¿verdad? Y una vez se han repartido todo el bizcocho, no se quedan ahí tranquilos y contentos, porque puede haber, por ejemplo, en un momento dado, un imperialismo que entiende que la repartición que hay del mundo no es apropiada, que su poder industrial, que su poder militar le permite coger un pedazo más grande, ¿verdad? Y por lo tanto, el imperialismo también va a venir acompañado de los conflictos entre los imperios. De nuevo, el caso de Puerto Rico es un ejemplo perfecto, ¿verdad? En 1898, Puerto Rico era propiedad de un imperio, España, ¿verdad? El imperio español. Y así estaba repartido el mundo. España tiene a Puerto Rico, pero el imperialismo norteamericano y Cuba también, ¿verdad? Pero el imperialismo norteamericano en un momento dado dice, espérate, ¿no? ¿Por qué estas dos islas que están aquí adyacentes, que producen cosas que nosotros necesitamos, son de aquel imperio? Nosotros las queremos para nosotros, así que invaden y las cogen, ¿verdad? Es una guerra interimperialista, una guerra, ¿verdad? Una guerra entre los imperios para repartirse el mundo, ¿verdad? Por eso es que Lenin, si ustedes miran la primera línea del texto de Lenin del imperialismo, lo primero que dice es la guerra hispanoamericana y la guerra ruso-japonesa marcan el inicio de la época del imperialismo, ¿verdad? Porque está diciendo que había dos imperios y están peleando. Lo único que le faltó fue mencionar a Puerto Rico ahí en la primera línea del texto suyo. Así que van a haber conflictos. Él menciona la guerra ruso-japonesa, que era otro ejemplo, ¿verdad? Rusia controlaba lo que hoy es Corea, ¿verdad? Rusia controlaba lo que hoy eran estas zonas de Asia. Y Japón, que es un poder imperialista naciente y fuerte, las quiere, ¿verdad? Y por lo tanto hay una guerra
entre los dos, a ver quién se va a quedar con Corea, quién se va a quedar con todos estos territorios en 1905. Para sorpresa de toda la humanidad, gana Japón, ¿verdad? Fue como la demostración de que Japón se había convertido en un gran poder militar y un gran poder industrial. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Y por ahí van a seguir muchas guerras, ¿verdad? La guerra de los Estados como parte de la guerra hispanoamericana, por ejemplo, los Estados Unidos no solo conquistan Puerto Rico y Cuba, conquistan también Filipinas, que es un archipiélago grandísimo en el Pacífico. Así que los Estados Unidos planta su bandera imperialista en Filipinas, ¿verdad? Pero ahí está el imperialismo japonés, que va a decir a qué viene el imperialismo norteamericano a quedarse con Filipinas si eso es nuestro territorio, ¿verdad? Así que va a haber parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Japón va a invadir Filipinas para quitarle ese pedazo del imperio norteamericano a los Estados Unidos, ¿verdad? Y lo que hoy es Vietnam y lo que hoy es Indochina, ¿verdad? Antes era Indochina, lo que hoy es Vietnam y Laos y Camboya, todo eso era colonia de Francia. Y Japón también va a decir, espérate, eso nos toca a nosotros en la repartición imperialista, ¿verdad? Así que toda la historia del siglo XX, en buena medida, ¿verdad?, va a ser esa guerra y esa pugna entre los imperios. En la época de Lenin, la manifestación más tremenda, ¿verdad?, y espectacular y catastrófica de eso es la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En el texto de Lenin se discute la Primera Guerra Mundial como una guerra interimperialista. Es una guerra cuyo fin es repartirse el mundo entre los grandes imperios, ¿verdad? Alemania, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, cada uno que diga su pedazo del bizcocho. No se pudieron poner de acuerdo diplomáticamente, pues lo deciden militarmente. ¿Quién va a quedarse con lo que hay? Tenemos eso claro, ¿verdad? Así que entonces, resumiendo, época del imperialismo, desarrollo de los monopolios en los países desarrollados, exportación de capital de los países desarrollados a los países subdesarrollados, especialización de los países subdesarrollados en lo que sea que les interese a los países desarrollados. En esta época la producción de materias primas y alimentos. Cuarto elemento, conflicto entre los imperialistas por repartirse el mundo. A veces conflictos comerciales, como las guerras de aranceles que ahora está haciendo Trump. A veces conflictos diplomáticos y a veces conflictos militares, dependiendo de la situación. ¿Estamos claros? Bien, entonces, aquí más o menos hemos descrito la cosa, quizá con algunos ejemplos posteriores, pero más o menos la situación hasta el momento en que Lenin estaba describiendo esta situación. Pero como yo les dije, la historia tiene la mala costumbre de seguir evolucionando, y después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, mucho de esto o muchos aspectos de esto van a cambiar, ¿verdad? Y hay otros teóricos marxistas posteriores a Lenin que estudian esto y tratan de teorizarlo y de entenderlo de acuerdo a las concepciones de Marx y de acuerdo a las concepciones de Lenin. El que más a mí me parece útil para esto es Mandel. Ustedes ya saben que yo hago muchas referencias a él porque su obra me parece muy importante. ¿Qué es lo que pasa entonces después de 1945? Todavía tenemos los países imperialistas, ¿verdad? Estados Unidos, Francia y todos los demás, los países imperialistas desarrollados con un sector monopolista, con niveles de vida relativamente altos, ¿verdad? Esto con altas y bajas, porque después de la Segunda Guerra Mundial Europa está devastada y todo lo demás, pero se recupera con salarios relativamente altos, niveles de vida relativamente altos, ¿verdad? Pero aquí van a pasar dos cosas. Primero, bueno, pasan muchas cosas, pero dos que voy a destacar. En los países atrasados, los países coloniales, se va a dar durante la Segunda Guerra Mundial y a veces antes a eso, se va a dar en muchos países luchas de liberación nacional, luchas anticoloniales, de todo tipo, pacíficamente,
militarmente, de todo tipo, ¿verdad? Los pueblos coloniales, los pueblos subordinados, igual que la clase obrera siempre resiste a la opresión capitalista, ¿verdad? Se huelga, se protesta, se organiza y todo lo demás. Los países coloniales no se rinden y se someten a la dominación imperialista pasivamente, ¿verdad? En muchos de ellos van a surgir movimientos de denuncia de esta situación, ¿verdad? Movimientos nacionalistas, por ejemplo, que denuncian que nuestra economía está controlada por el capital extranjero, que nos han especializado en la producción de un producto nada más y tenemos que diversificar nuestra economía, que estamos subordinados políticamente al imperialismo y que por lo tanto debemos hacernos independientes y debemos desarrollar nuestra industria y debemos diversificar nuestra economía, ¿verdad? Un movimiento antiimperialista que ni siquiera cuestiona el capitalismo, lo que quiere es tener un capitalismo desarrollado, no este capitalismo subdesarrollado que nos han impuesto, ¿verdad? De ese tipo surgen movimientos en Argentina y en Brasil y en India y en Puerto Rico y en muchos lugares. Si ustedes miran, por ejemplo, el pensamiento económico básico, fundamental del movimiento nacionalista en Puerto Rico, de Albizu, por ejemplo, pues es eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que Albizu critica? Que se nos ha especializado en la producción de azúcar nada más, que tenemos que diversificar nuestra economía, que nuestra economía está en manos del capital norteamericano y que estamos colonizados por los Estados Unidos. Tenemos que ser independientes, tenemos que desarrollar nuestra industria, tenemos que repartir la tierra, ¿verdad? Y entonces seremos un país desarrollado, ¿verdad? No era socialista, simplemente estaba planteando, no queremos este capitalismo subdesarrollado que aquí tenemos. Ajá. En Puerto Rico nunca ha habido una consideración o un intento de parte de nuestra burguesía de asumir. Ahorita vamos a eso. Miremos eso. No, la respuesta es no, pero aquí va a haber toda una charla que trata sobre ese tema precisamente, ¿verdad? Una de las limitaciones, uno dirá, ¿verdad? La burguesía de estos países estaría dispuesta a hacer eso, ¿verdad? Muchas veces no está dispuesta, porque para usted derrotar el imperialismo, adelantándome un poco, ¿verdad? Usted tiene que movilizar a la gente, tiene que movilizar a los trabajadores, tiene que movilizar a los campesinos, ¿verdad? Para usted hacer eso. Pero si usted es un burgués de este país subdesarrollado, eso quizás no le simpatiza tanto, ¿verdad? Que los trabajadores se organicen, que los campesinos se organicen, sabe Dios lo que van a hacer cuando los organicemos. Quizás se deshacen del imperialismo, pero se deshacen de nosotros también, ¿verdad? Así que mejor no, ¿verdad? No alborotar, mejor, ¿verdad? La tendencia de las burguesías, de sectores importantes de la burguesía de los países subdesarrollados va a ser a asociarse con el imperialismo, ¿verdad? Por ejemplo, como yo dije, mitad de las centrales en Puerto Rico eran del capital norteamericano, pero mitad de las centrales eran puertorriqueñas. Y esos centralistas puertorriqueños tenían un interés en hacer a Puerto Rico independiente y diversificar la economía. No, ellos estaban guisando precisamente en la estructura colonial. Así que ellos estaban felices y contentos de que Puerto Rico fuera un país productor de azúcar bajo el colonialismo norteamericano, porque su negocio prosperaba en esas circunstancias, ¿verdad? Por eso un individuo como Fonalleda, que es un burgués, que es rico, no va a decir, no, necesitamos una economía desarrollada en Puerto Rico. No, ella estaba feliz y contento de alquilarle la tierra a las corporaciones de azúcar americanas y hacerse rico de esa manera, ¿verdad? Bueno, pero a ese tema volveremos después. Estamos viendo a ver qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Pasan dos cosas. Estos países, muchos de ellos, van a querer emprender su propia desarrollo industrial en alguna medida, porque quieren liberarse de la dependencia de los países desarrollados. Algunos países muy importantes, quizás uno de los más importantes por ejemplo es India, un país colonial, colonia de Gran Bretaña, con una burguesía importante, ¿verdad? Parte de ella una burguesía industrial que plantea, nosotros queremos que la India sea independiente y que se desarrolle industrialmente, ¿verdad? Una figura como Gandhi representa eso, ¿verdad? Además de, ¿verdad?, todas las ideologías que ustedes conocen de Gandhi, pero en términos prácticos, Gandhi era un líder de la burguesía india, progresista en ese sentido, ¿verdad?, que quería que India fuera independiente y que India se liberara de la subordinación total económica al imperialismo británico, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Ustedes recuerdan, por ejemplo, la campaña esa de él de hacerse la propia ropa, boicotear la ropa, ¿verdad? Las importaciones ya no vamos a comprar la ropa de los ingleses, ¿verdad? No vamos a comprar la fábrica de
de los productos, nosotros vamos a producir nuestra propia ropa. Y si la tenemos que producir nosotros ahí con las ruecas, nosotros pues la producimos, ¿verdad? Pero que seamos nosotros que produzcamos lo que necesitamos. Bueno, pero también se da otro proceso interesante, que es que el desarrollo de los países avanzados implica que hasta ahora sus exportaciones más importantes, lo que enviaban al extranjero para vender en el extranjero, eran medios de consumo. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo he dicho hasta ahora, mandan ropa, mandan zapatos, mandan muebles, ¿verdad? Mandan enseres, cosas que la gente consume. ¿Estamos claros? Pero ahora, con el desarrollo de la producción en los países desarrollados, estos países también van a estar interesados y cada vez van a tratar de exportar más medios de producción, maquinaria, ¿verdad? Usted tiene una gran empresa que en Estados Unidos produce máquinas de producir zapatos. No zapatos, produce máquinas de producir zapatos. Estamos claros que es la diferencia, ¿verdad? Y esa gran empresa que produce máquinas de producir zapatos quiere ampliar sus mercados. Así que le interesa, ¿verdad?, vender máquinas de producir zapatos a la India, ¿verdad? O al país que sea. Ahora, si usted le vende máquinas de producir zapatos a la India, India va a producir zapatos con las máquinas que tú le vendiste. Tú no puedes vender máquinas de producir zapatos a India, entonces decirle no puedes producir zapatos, ¿verdad? Así que en la medida que los países avanzados van o evolucionan a exportar, a querer exportar para ampliar sus mercados, cada vez más medios de producción, no medios de consumo, también les conviene que estos países empiecen a industrializarse, al menos en algún grado. O sea, que en la India, o que en Brasil, o que en Argentina, o donde sea, también aparezca un desarrollo industrial de algún tipo, ¿verdad? Así que ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos lugares el imperialismo ya no va a ser que el capital monopolista impone la producción estrictamente de materias primas a estos países. Si uno va a ver que se desarrolla cierta industria en Argentina, o en Brasil, o en Colombia, o en Chile, etcétera. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Así que entonces aquí cambia un poquito la configuración. No quiere decir que estos países dejen de ser subdesarrollados y subordinados, pero no podemos asociar la subordinación y el subdesarrollo estrictamente a la especialización en materias primas. De nuevo, Puerto Rico es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Puerto Rico parece que los dioses lo crearon para ilustrar la teoría marxista, ¿verdad? Porque hasta 1945 estaba especializado, ¿verdad?, como todos sabemos, en la producción de materias primas, azúcar cruda, ¿verdad? Eso era lo que producía. Ahora, después del 45, Puerto Rico va a llegar toda una serie de industrias y la agricultura va a empezar a desaparecer, ¿verdad? En el caso nuestro, claramente industria imperialista porque está controlada la mayor parte por el capital norteamericano, ¿verdad? Pero ahora es una industria, ¿verdad? Ahora es fábrica de zapatos, fábrica de productos de ropa, etcétera, etcétera. Todo el periodo de 1945 a 70 por ahí, de la llamada Operación Manos a la Obra, ¿verdad? Que hay una industrialización parcial de Puerto Rico. Así que entonces es una nueva etapa o una nueva fase, vamos a llamarlo así, del imperialismo, ¿verdad? Yo no me voy a entrar en todos los detalles porque no acabamos nunca, pero la idea fundamental que les quiero, ¿verdad?, dejar es que el capitalismo evoluciona y entra en la etapa imperialista. Pero incluso la etapa imperialista también evoluciona y por lo tanto tenemos que seguir estudiando, ¿verdad?, qué es lo que va ocurriendo a lo largo del tiempo. Hoy en día, yo no voy a entrar en eso ahora, más adelante en las charlas vendrá una charla que tocaremos ese tema, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de la globalización capitalista, etcétera, etcétera. Y la globalización capitalista ya sospechamos que es una nueva etapa, ¿verdad? Una nueva etapa de la organización de la economía del mundo bajo el dominio de los países imperialistas, pero una nueva reorganización, que quizá no es exactamente esto mismo que tenemos aquí, ¿verdad? Y que es algo que tenemos que estudiar.
¿Estamos claros? ¿Verdad? Último punto que les traigo, y que lo traigo porque tiene cierta utilidad para cosas que están pasando hoy en día. Aunque las cosas que están pasando hoy en día, la globalización capitalista y eso lo vamos a discutir en otras charlas más adelante. En cuanto a, como yo dije, uno de los aspectos de la teoría marxista es la idea de que hay conflictos, hay diferentes imperialismos que están en conflicto unos con otros. Sobre la tendencia o el resultado o la forma que toma esa competencia, entre los autores marxistas se han manejado tres conceptos o tres ideas. Y hay algunos autores que no manejan ninguna de esas tres, sino que plantean que las tres deben integrarse, ¿verdad? Que me parece que es la teoría correcta. Una concepción es la concepción del superimperialismo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que la tendencia es a que un imperialismo se convierta en el superimperialismo. El imperialismo que somete a todos los demás, ¿verdad? Por ejemplo, se planteó esto en el momento de acabar la Segunda Guerra Mundial, que todos los imperialismos, japonés, alemán, derrotados, italiano, derrotado, británico y francés, devastados, victoriosos en la guerra, pero devastados, ¿verdad? Hay un solo gran poder imperialista que queda en pie, ¿verdad? Que es los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí se da el concepto de que los Estados Unidos se iba a convertir o se podía convertir, y había autores a principios del siglo XX que cuando se empieza a hablar del imperialismo planteaban que eso es lo que iba a pasar, va a haber algún poder que ese es el que se va a quedar con todo, ¿verdad? Y este poder, este gran poder, el superimperialismo, ¿verdad?, va a subordinar a todos los demás imperialismos, para no hablar de los países no imperialistas, ¿verdad? Este gran imperialismo se queda con el canto, ¿verdad? Ese es el primer concepto. Y no hay duda, plantearían, por ejemplo, un autor como Mandel, de que hay una intención superimperialista de determinados imperialismos. En 1945 los Estados Unidos probablemente tenían la voluntad, muchos de sus gobernantes, de que efectivamente nosotros ahora somos la potencia mundial, nadie nos puede retar y nosotros nos imponemos sobre todos los demás, ¿verdad? Otro momento en que eso se vio la posibilidad de que pudiera ocurrir es cuando desaparece la Unión Soviética y el campo socialista en el 1990, que de nuevo los Estados Unidos es el único poder mundial que queda en pie, ¿verdad? Y alguna gente dice, aquí lo que tenemos es la hegemonía total del imperialismo norteamericano, ¿no? Estamos claros lo que estamos diciendo, ¿verdad? Las consecuencias políticas pueden ser interesantes, ¿verdad? Porque si usted dice que el imperialismo norteamericano lo controla todo, usted puede plantearse la lucha, por ejemplo, en Francia, que la tarea más importante en Francia es lograr la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Defender a Francia del imperialismo norteamericano. Y no hay duda de que eso es hay una intención. Donald Trump, en este momento, uno le puede ver bastante claramente una intención superimperialista. Él quisiera, ¿verdad? Él quiere quedarse con Groenlandia, quiere quedarse con Canadá, quiere coger de nuevo el canal de Panamá, está poniendo aranceles, son impuestos que cobran a las mercancías que entran al mercado americano, con el objetivo de que los otros países se vean obligados a hacer lo que él diga, ¿verdad? Porque esa es la razón por la que él está haciendo eso. Yo quiero que ellos apliquen una política económica que le convenga a las empresas americanas. Por lo tanto, te pongo un arancel y te lo voy a mantener hasta que nos sentemos a discutir qué vamos a hacer, ¿verdad? O sea, él quiere imponer la voluntad del imperialismo norteamericano por encima de todo el mundo, ¿verdad? Y él ve un reto grande en China y quiere bloquear a China, ¿verdad? Así que hay una intención superimperialista, ciertamente. Pero, plantea Mandel y otra gente, es una intención, no es una realidad. Los Estados Unidos querían ser poder superimperialista después del 45, pero Europa se recuperó. Japón, que estaba derrotado, se recuperó. Y en poco tiempo, Japón y Alemania y otros poderes estaban compitiendo con Estados Unidos y no estaban subordinados a Estados Unidos, ¿verdad?
Así que aunque haya una intención superimperialista, eso no es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Los Estados Unidos no son el poder que controla todo el planeta. Tiene que bregar con otros poderes que no están subordinados a Estados Unidos. La segunda teoría ha sido la teoría del ultraimperialismo. La teoría del ultraimperialismo lo que plantea es que los imperialismos, las grandes empresas multinacionales, ¿verdad?, tienden a integrarse, a crear una sola economía, a fusionarse unas con otras, ¿verdad? Y que va a acabar creándose una única economía imperialista en que todos los poderes imperialistas sean como integrados en uno solo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? De nuevo, uno puede encontrar elementos de verdad en esa teoría. Por ejemplo, en el caso de Europa. En el caso de Europa, los capitalistas italianos y franceses y alemanes y de Dinamarca y de Holanda se dieron cuenta bastante temprano que estamos en competencia con el imperialismo norteamericano, que está bien fuerte. Si no nos unimos, nos liquida. Por lo tanto, tenemos que lograr una fusión del capital europeo y de los estados europeos, ¿verdad?, para poder competir con el imperialismo norteamericano, ¿verdad? Así que uno puede ver la intención de crear un ultraimperialismo europeo, por lo menos, ¿verdad? Fusionar todos esos imperialismos en uno solo, el imperialismo europeo, no británico, italiano y todos los demás, para poder competir, ¿verdad? Pero es para poder competir, así que no es que se unifican todos los imperialismos en uno solo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Y la tercera teoría es la teoría que plantea que es la teoría del interimperialismo, que quiere decir que como los imperialismos pueden tener, algunos de ellos, la pretensión de ser el único que manda, pero no lo pueden lograr, porque siempre hay otros que les salen al paso, y porque no se pueden unir todos en un solo imperialismo, porque siempre están compitiendo unos con otros, aunque algunos sectores puede que se unan, como Europa, pues entonces lo que predomina es el conflicto entre los imperialismos, el conflicto interimperialista, quizás reduciéndose los participantes, ¿verdad? Quizás antes estaba el americano y el británico y el francés y el italiano y el alemán y el holandés y el japonés y 20 imperialismos. Quizás ya se reduce y quedan 3, por ejemplo, ¿verdad? Queda Estados Unidos, queda Europa y queda Japón. Y quizás atendiendo cosas nuevas que han surgido está China, pero eso lo cogemos después, ¿verdad? Pero el punto es que el modelo que parece corresponder mejor a la realidad sigue siendo el conflicto o el concepto del interimperialismo, que estamos en un mundo con varios imperialismos que están en conflicto unos con otros. A veces llegan a acuerdos, a veces no llegan a acuerdos, están en choque unos con otros, ¿verdad? Recientemente, por ejemplo, en la Unidad Europea, usted sabe que se separó de la Unidad Europea Gran Bretaña, ¿verdad? Evidentemente se separó porque hay unos conflictos importantes entre Gran Bretaña y el resto de los miembros de la Unidad Europea. O sea que usted se da cuenta de que incluso entre lo que supone que es un bloque que se está unificando, hay conflictos tan fuertes que llevan a que se separen, ¿verdad? Y ahora mismo, como dije, Trump está en una guerra tremenda en contra de incluso de otros imperialismos, tratando de imponerle su voluntad, pero esos otros imperialismos responden, ¿verdad?, a la política de Trump. Así que estamos en esa situación de interimperialismo. Bueno, yo creo que ya he hablado muy suficiente, así que con eso lo dejo. Si hay preguntas, comentarios, si a ustedes les interesa el tema, aunque a veces es un poco denso, pero yo creo que ese capítulo se entiende bastante bien. Hay un libro muy importante de Mandel que se llama El capitalismo tardío, que es un texto muy ambicioso, ¿verdad?, en el que él intenta explicar la historia del capitalismo más reciente, para el momento que él lo escribe, que es la década del 70, hace 50 años, a la luz de la teoría que hemos estado discutiendo aquí, ¿verdad? Y hay un capítulo, que es el tercer capítulo, que se llama La estructura del mercado mundial. Ese es el nombre que tiene, la estructura del mercado mundial.
que resume muy bien esto que yo he dicho aquí, ¿verdad? La época del capitalismo de libre competencia, la época del imperialismo, la época después del 45, que él la llama el capitalismo tardío, ¿verdad? Es el nombre que él utiliza para referirse a esa etapa, que es la nuestra, lo resume bastante bien.